Me voy a comer el mundo. Nos subimos a esa montaña rusa, la puesta en marcha de nuestro proyecto, súper ilusionados, con grandes expectativas y con las sensaciones de que podemos con todo. Nos sentimos motivados e incluso eufóricos y creyendo 100% en nuestro negocio. Además, todo es nuevo y emocionante y súper atractivo. Nuestra primera venta, nuestro primer feedback, el no tener un horario predeterminado e incluso poder trabajar desde casa. Disfrutar de esa libertad de la que tanto nos han hablado. Ese optimismo es fundamental para avanzar, pero esta es la etapa inicial, que está un poquito todavía descontrolada y sin ninguna estrategia definida. El objetivo de todo esto, hay que mantener esa energía, porque la vamos a necesitar más adelante. Muy buenas, gracias por escucharnos. Mi nombre es Esther, CEO actual de Income, un proveedor de servicios digitales, y estamos generando este podcast de emprendimiento titulado Desaprender para Emprender junto a mi compañero Marc. Él es hipnoterapeuta y especialista en terapia gestal. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Esther. Muy bien, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo para hacer este podcast y poder compartir un poco nuestro punto de vista acerca de todo este gran tema, ¿no?, que nos envuelve. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la entrada? Es que justamente lo estuve pensando hace unos días atrás, de cómo me sentía yo al principio de todo esto, ¿no? Era cuando empecé a emprender, y como yo seguramente el 90% de la gente que quiere emprender, esa sensación de decir, vale, quiero emprender porque quiero ser libre, tener esa libertad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que cuando encontramos ese camino que es el emprendimiento, primero chocamos contra nosotros mismos, ¿no? Al final, lo primero con lo que topamos es con nuestras propias barreras, nuestras propias limitaciones, nuestros miedos, y posiblemente lo que te ocurrió es un poco esto, ¿no? El darte de cara contra ti misma, contra todo eso que muchas veces es una gran mochila que llevamos, una mochila de creencias, de experiencias que muchas veces no son nuestras, por así decirlo, sino que nosotros le hemos dado esa interpretación, ¿no? Lo que me pasó es que realmente no me veía trabajando para alguien más. O sea, es que cada vez que obedecía órdenes y yo tener mi potencial ahí lo tenía como frustrado, ¿no? Y pensaba, no me parece bien, Y eso es lo que me dio fuerza para decidir emprender, y supongo que mucha gente se debe sentir así. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué crees que...? Bueno, yo creo que también hay mentalidades que son más emprendedoras, más rebeldes, más soberanas, un poco más de este estilo. Luego hay otras mentalidades que quizás son más, pues, como estábamos hablando, pues quizá de trabajar para otra persona, ¿no? Realmente, dentro de ti hay un poco de rebeldía. Existe una rebeldía hacia el mundo exterior, hacia el gobierno, y también a la par de esa rebeldía también existe un potencial tuyo que tienes que desarrollar. O sea, al final uno busca labrar su propio camino y además separarse, ¿no?, de todo lo demás. Dejar un poco de lado el trabajar para otra persona para trabajar para ti mismo implica un montón de riesgos para ti. Vaya, ¿qué me vas a contar? Implica colocarte contra las cuerdas a ti mismo, ¿no?, y encontrarte contra esas limitaciones de las cuales hemos estado hablando. Vale, pero el hecho es que cuando decidimos hacer algo así, estamos como estamos mal informados. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación esa de vamos a hacerlo todo genial, va a salir todo estupendo, porque claro, tener libertad financiera, tener libertad de horarios, tener libertad en casi todos los aspectos, ¿no? Esa sensación yo creo que está muy bien, porque ese positivismo, esa alegría tenemos que tener desde el principio, pero también tenemos que saber mantenerla en su proceso, porque ya hablaremos de los procesos que hay, pero hay unos sub y bajas importantes. Claro, el tema es que cuando uno empieza a emprender, uno empieza desde abajo. Entonces, siempre que buscamos ese emprendimiento, ese liderazgo, nos enfocamos mucho en esa parte final, en esa parte de libertad financiera, en esa parte de hago lo que quiero, en esa parte de gano mucho dinero también, ¿no? Todos intentamos enfocarnos en eso, y eso es un motor también para emprender. Pero realmente aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando nosotros emprendemos, tenemos que ser adultos, pero también tenemos que ser niños. Es una parte muy importante. Y a veces se nos olvida.
por supuesto, hay que disfrutar del proceso de emprendimiento. Yo siempre digo que la fama, la riqueza, todas estas cosas son el resultado que llega al final de todo. Realmente, al principio, esto no es así. Al principio, vamos a hablar claro, emprender es jodido. Mucho. Emprender es difícil. Mucho. Entonces, en esta dificultad, nosotros tenemos que aprender a disfrutar de ese proceso. Porque realmente, cuando nosotros estamos gestando un proyecto, nosotros realmente estamos trabajándonos a nosotros mismos. Totalmente. Claro, cuando yo empiezo un proyecto, yo hago una proyección de todo lo que hay dentro de mí en ese proyecto, de mis creencias, de mis valores, de mis experiencias. Y muchas de esas experiencias, valores o creencias, muchas veces no son útiles para mí. Actúo a veces desde esa carencia. Claro, ahí está. Ahora hay una ola de gente que está emprendiendo que es importante eso aclararlo, ya que estamos hablándolo, es importante dejar claro, es muy bonito emprender, pero también es muy jodido. Vamos a dejar las cosas como son, porque hay es su proceso, ¿no? Entonces, bueno, más que enfocarnos en el resultado de lo que tendremos, es sino trabajar un poco cómo vamos a hacer cada etapa, porque me doy cuenta de que la gente, claro, incluso yo, me incluyo, cuando emprendemos vemos solo el resultado. Quiero tener éxito, quiero esto, quiero la libertad financiera, quiero... Vale. Todo esto requiere un esfuerzo y bueno, no uno, muchísimos. Y hay que aprender a tener paciencia. Me incluyo a mí misma, que yo soy muy impaciente y digo, esto para mañana. No. Tengo que aprender bueno, muchos, ¿no? A respetar su tiempo para todo. Y eso también es importante detallarlo bien, ¿no? Sí, a la par que digo que hay que jugar cuando tú emprendes este proyecto, también hay que ser adulto, también uno tiene que responsabilizarse, también uno tiene que tomar conciencia de en qué punto está, dónde estoy, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Y en ese proceso tiene que haber una responsabilización de todo esto. Me tengo que responsabilizar de muchas partes de mí que muy probablemente algunas de ellas quizá no las he conocido bien. Hasta que no empiezo a emprender, no empiezo a darme cuenta de toda esa energía que yo tengo que depositar en ese proyecto. Ahí está. Y además hay una cosa muy importante que has dicho, ¿no? Que has dicho, bueno, el tema de la fama, del dinero, esto que hablábamos antes, realmente el éxito es el éxito personal. Luego, yo con mi éxito personal voy a hacer que ese éxito se contagie hacia los demás. Eso es. Y todas esas personas, pues voy a tener seguidores, voy a tener gente que compre mi producto, pero realmente yo tengo que buscar mi propio éxito, ¿no? Mi propia autorrealización, mi propia satisfacción. Y este es el tema. Yo siempre digo que haz tu mejor hobby tu mayor trabajo, ¿no? Al final, si tienes algo que se te da bien, pues vea por ello, porque muchas veces dejamos estas cosas de lado por miedos, ¿no? Miedo a, pues quizá me comparo con otras empresas que hay por ahí fuera, ¿no? Empiezo a compararme, quizá no me veo suficiente, quizá me lleno la cabeza de otro tipo de miedos más personales, ¿no? Como que igual tengo miedo a exponerme al público, o igual tengo miedo a, pues no sé, simplemente a emprender porque creo que no soy válido con ello. Por eso siempre digo que todo emprendimiento empieza desde dentro. Y una vez lo de dentro se va trabajando, va saliendo hacia afuera. O sea, al final, emprender es ir pasando etapas. Exacto. Me ha encantado eso que has dicho, que tenemos que ser adultos, pero también tenemos que ser niños. Es que a mí se me olvida. A mí se me olvida ser niño a veces. Me centro tanto en la perfección, en hacerlo todo bien, en que salga todo correcto, y me olvido de disfrutar las cosas. Claro, esto es muy importante, porque ¿cuántos empresarios encorbatados hay por ahí en la calle que están estresados para arriba y para abajo, ¿no? Eso es... Sí, sí. Claro, entonces lo que estamos viendo son gente que son empresarios, muchos de ellos probablemente tengan una muy buena posición económica, pero realmente no disfrutan de su trabajo, es más, son esclavos de su propio negocio. Claro. Entonces, si tú sufres con tu propio negocio, ahí tienes un problema, ¿vale? Porque el ser emprendedor, precisamente, el ser líder, es buscar esa autonomía dentro de ti, ¿no? Ser soberano contigo mismo, y dentro de eso uno tiene que tener claro que si emprende no es para hacerse más esclavo, ni de uno mismo ni de los demás, sino todo lo contrario, es para desarrollarse, es para expandirse. Claro. En ese caso, ¿tú crees que toda la gente que emprende tiene ese potencial de liderazgo, ese carácter de emprendimiento total? Porque hay gente que lo hace y no tiene ese... No, yo creo que no.
yo creo que no todo el mundo tiene que emprender, realmente es una llamada. O sea, las personas que somos emprendedores, puede ser que haya gente emprendedora que aún no haya dado el paso, pero todos hemos sentido esa llamada, ese yo no encajo en este sistema, o ese yo no quiero trabajar para un jefe cabrón, o yo no quiero, pues un poco esto, ¿no? Pasar por el aro. Incluso la parte más importante, que es la que te comentaba antes, yo tengo algo que no puedo ofrecer a otra persona, porque siempre que emprendemos estamos ofreciendo una parte de nosotros hacia los demás, siempre ofrecemos algo al mundo. Todo emprendimiento nace, como he dicho, desde dentro, pero luego hacia afuera. Y si te fijas, es una energía bidireccional. ¿Qué significa esto? Que yo dentro me trabajo, creo dentro, lo expongo hacia afuera y de fuera vuelvo otra vez hacia adentro. ¿Y esto qué me devuelve? Pues me devuelve, por ejemplo, un aprendizaje como el que hemos tenido tú y yo hace una semana. Cuéntalo, qué gracioso, cuéntalo. Bueno, hace una semana tuvimos este gran choque, ¿no? Que vinimos a grabar este podcast, estuvimos unas 4 horas de grabación y al final pues no sirvió para nada todo esto, ¿no? Bueno, sí que sirvió. Sí que sirvió, pero en lo que es el material, pues hoy estamos regrabando este podcast, ¿no? A nivel personal sí nos ha servido mucho, pienso yo. Sí nos ha servido mucho para pulir los defectos que teníamos el otro día y también un poco lo que te decía, ¿no? Un líder se cae y no se cae una vez, se cae muchas veces. Y el líder es el que tiene la capacidad de caerse y de levantarse. Ese es un líder. Una persona que no tiene la capacidad de caerse y de levantarse no puede ser líder. Es así de simple. Entonces, un líder tiene que tener este requisito. Me caigo, pero me levanto. Me caigo porque en esa caída yo tengo un aprendizaje que me llevo a ese levantamiento, para luego impulsarme aún más lejos. Esta es la mentalidad del líder. ¿Tú crees que todo el mundo puede ser líder? A ver, yo creo que poder puede ser todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, yo tengo una parte más espiritual y pienso que de alguna forma nosotros tenemos un libre albedrío para hacer lo que queramos, ¿no? Pero también pienso que venimos un poco también teledirigidos, ¿no? Tenemos un entorno familiar, tenemos una serie de cosas que nos van condicionando al tipo de vida que vamos a ir teniendo también un poco, ¿no? Entonces, todo el mundo puede ser líder, pero no todo el mundo quiere asumir lo que un líder tiene que asumir. Al final, como hemos dicho, un líder tiene que ser soberano y no todo el mundo está dispuesto a ser soberano. Y responsable, 100%. Y responsable, por supuesto. Sí. ¿Se puede aprender eso del liderazgo, tú crees? Sí, se puede aprender, completamente. Y para ello estamos haciendo este podcast también, para que la gente tome conciencia de cuáles son los pasos que tiene que empezar a hacer un líder. Tanto los pasos que tiene que seguir, como también dar visibilidad a todos esos errores que muchas personas que se dedican ahora al emprendimiento o al crecimiento personal no están comentando. Y creo que es algo que tenemos que comentar. Aprovecha. Es algo muy real, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, bueno, ahora cualquier persona se puede leer un libro de emprendimiento de PNL, de Tony Robbins, y puede, pues bueno, empezar a hacer vídeos y vendernos un poco sobre emprendimiento, ¿no? Hay algo en PNL, en programación neurolingüística, que se llama el modelaje, que el modelaje consiste en copiar esa parte que tú estás haciendo bien, pues yo me la copio, te imito, ya que tú eres exitosa en eso, ¿no? Pues yo voy a copiar esa parte de ti para ser también exitoso. Entonces, esto está bien hacerlo con aspectos determinados. Pero aquí hay algo muy importante, Esther, que es que tenemos que encontrar nuestra esencia. Tenemos que definir bien desde qué lugar estamos emprendiendo, hacia dónde vamos con eso que estamos emprendiendo, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, nuestra misión con este emprendimiento, ¿no? Siempre que gestamos algo, tiene que tener un para qué. Nosotros no gestamos algo porque sí. Toda acción tiene su repercusión, ¿no? Entonces, esto es un poco así. Entonces, ahora mismo estamos viendo como esta marea creciente de jóvenes pues, que están intentando meternos esta idea de tratar de ser exitoso, de tratar de copiar al otro, de tratar de ser muy productivo. Y realmente esto es una parte solo del emprendimiento y del liderazgo. Un verdadero líder, como ya he dicho, tiene que trabajarse en su interior. Porque si no se trabaja en su interior, al final no va a ser un líder, va a ser alguien que está copiando a otra persona y las copias siempre se caen. Y antes de llegar ahí, ¿cómo uno se puede identificar de que tiene un potencial de liderazgo? Porque yo, por ejemplo, yo te lo he dicho muchas veces, yo me siento líder,
porque me lo creo, es que tengo una parte de mí que lo sabe. Pero ¿cómo una persona puede identificar ese liderazgo? Bueno, ¿desde cuándo te sientes líder? Desde hace bastante tiempo. Siempre, como que siempre lo he tenido dentro, ¿no? ¿Y qué es eso que tenías dentro? Pues como he tenido siempre el valor de poder dirigir, el transmitir emoción también, transmitir la palabra, porque eso es muy importante también, ¿no? Motivar, también se me da bien. Eso son aspectos, ¿no? Supongo que ser un gran líder conlleva muchísimas más cosas, pero lo he ido potenciando más con el tiempo, ¿no? Entonces, también es verdad que sabes tú que tuve la época en el hospital, que eso ya me impulsó para arriba y me dijo, venga, va, ya se acabó. Ahora, es el momento. ¿Tú de pequeña tenías ya un poco esta sensación de querer manejar, de querer hacer algo por ti? Eso es diferente, porque cuando era pequeña yo sí que es verdad que siempre me sentía como más excluida de todos los grupos, ¿no? El tema, donde iba el grupo yo no iba ahí, yo me iba a mi bola, porque digamos que nunca he querido pertenecer a un rebaño. Bueno, pues esto puede ser una actitud de líder perfectamente, porque como te he dicho, cuando hablamos de líder, hablamos de persona soberana. Una persona que es soberana es una persona que sabe tomar las mejores decisiones para uno mismo, sin caer en el colectivo. Entonces ahí ya se estaba empezando a desarrollar una actitud de líder, enmascarado quizá pues, en ese, vamos a decir, situación que tú tenías, que no querías pertenecer al colectivo, ¿no? Entonces está enmascarado bajo eso, pero ya había una parte dentro de ti que buscaba como esa individualidad, como buscaba hacer algo por ti mismo, ¿no? Eso es. A mí, por ejemplo, lo que me ocurría mucho de pequeño era que estaba en el colegio, que yo sentía que esto no me servía para nada y luego no encontraba tampoco aquello una profesión que dijera, mira, que esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Sí que es cierto que picoteé mucho porque creo que, como ya te he dicho, un líder se equivoca muchas veces, pero siempre tuve como una rebeldía interna, ¿no? Como esto que hablábamos antes. Yo no quiero tener jefe, yo no quiero pertenecer a un trabajo donde hayan otras personas, pues que igual yo no puedo hacer lo que a mí me guste, lo que a mí me gustaría, o ser creativo. Y estas pequeñas cosas que luego forman también en nosotros una modificación de nuestra personalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un punto muy rebelde, muy antisistema, y este mismo punto, que es antisistema y rebelde, es el mismo punto que me impulsa a ser líder. Sí, cuando te está yendo bien. Exactamente, todo tiene... Yo siempre digo que todo es como una línea, imagínate una línea, entonces tenemos las polaridades, ¿no? Tenemos un extremo, tenemos otro, y esa misma línea nos puede servir de una forma negativa en nuestra vida o de una forma negativa. Ahí, sí, una forma positiva y una forma negativa. Voy a poner un ejemplo. Como yo siempre he sido muy antisistema, yo he tenido conflictos con la ley, conflictos de estos, ¿no? Más de adolescente, pero esta misma energía, como te comentaba, es la energía que me ha impulsado a emprender. O sea, estamos hablando de una misma polaridad que bien enfocada nos puede conducir, puede ser un despegue. Sí, es así. Para quien no lo conozca, Marc tiene su Instagram, ¿vale? Que es neurohacking01, ¿no? Perdón. Es @neurohackinglive. Vale. Para que podáis seguirle y escuchar todo lo que habla, todo lo que comenta, que son temas pues, muy interesantes. Y de esa forma pues también podéis conocerlo un poco y saber qué es lo que trata, ¿no? Marc, me ha gustado mucho hablar contigo de este tema, sobre todo que le sirva a la gente un poco los temas que hemos tocado, y vamos a seguir hablando, pero en otros episodios. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Esther. Gracias.